Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Los pastores Luis y Viviana Cruz presentan Un Momento con la Palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias y nuestros corazones en Primera de Pedro, capítulo 4. Gracias, orquesta. Nos dejan en ese gozo de Dios, de saber que Él es nuestra alegría y nada nos podrá separar de su amor. Esto se llama mayordomía celestial y vamos a hablar de una palabra hermosa que está en Primera de Pedro 4:10, que es nuestro texto para proclamación. Así que busquémoslo juntos. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que una espada de doble filo y penetra las coyunturas y los tuétanos hasta separar, dice la palabra de Dios, el alma del espíritu. Así que vamos juntos a pedirle al Señor que nos hable. Cuando estés allí me dices amén y vamos juntos por su palabra. Dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Aleluya. Levante sus manos y dígale: Señor, soy un buen administrador de tu gracia. Soy una persona a la que tú le has entregado recursos, a la que tú le has dado cosas en administración, personas, relaciones, y yo quiero ser un administrador fiel. Te pido, Señor, que esa multiforme gracia que has derramado sobre mi vida, yo pueda manifestarla siendo un mayordomo fiel. Hoy clamamos porque mayordomía celestial, capacidad de entender que tú eres, Señor, el dueño de todas las cosas y nosotros tus mayordomos fieles, tus portentosos administradores que pusiste para cuidar lo que tú les has dado en administración. Póngase cómodo, amado, y quiero llegar hasta tu corazón con una palabra acerca de la mayordomía. Hoy hablamos acerca de lo que es un mayordomo y qué representa la mayordomía celestial. Como iglesia, sabemos que nosotros somos administradores de la multiforme gracia de Dios. Aprovecho la palabra supervisor, administrador para relacionarla. Y aunque en nuestro castellano no son palabras sinónimas, en el hebreo y en el griego sí, y vamos a tener que entenderlo. Muchas palabras que fueron traducidas de otra manera en la palabra hebrea que traducimos por mayordomo y en la palabra griega que traducimos por mayordomo es la misma palabra que se encuentra en Primera de Pedro y en las parábolas que van a ser objeto de nuestro estudio en este día. Conceptualmente la Biblia nos enseña durante toda la Biblia que nosotros no somos dueños de nada. De hecho, el Señor dedica todo un salmo, como es el Salmo 50, a decir que Él es el dueño de todo y que simplemente que si Él quisiera aceite, convertía los ríos en aceite, y que si Él quería holocaustos, todas las aves son suyas, todas las bestias del campo son suyas y todo cuanto hay en la tierra es suyo. El creador de los cielos y la tierra también es el dueño. Pero conceptualmente también tenemos que saber que Él constituyó mayordomos. Y cuando pensamos en esto, vamos a pedirle al Señor que nos enseñe. Nosotros, y como vamos a hablar de mayordomía celestial y el concepto que vamos a manejar de mayordomía, no es solamente de cosas. Nosotros no somos solo administradores de cosas. De hecho, también se nos dio a administrar nuestra propia vida. Y nuestra vida está compuesta por todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. También somos mayordomos de nuestro espíritu. Por supuesto, somos mayordomos de nuestra alma y si no cuidamos nuestras emociones, hemos visto a dónde terminan los problemas emocionales. Y por supuesto, somos mayordomos de nuestro cuerpo y es la única forma en que no se produzcan o sean sanadas las enfermedades que se han producido. Entonces, cuando pensamos en que somos mayordomos de nuestra vida, somos mayordomos de relaciones, de las personas que son puestas en nuestra vida y somos mayordomos de lo que se nos ha sido entregado en administración. Iglesia, en administración, no en propiedad. Y aunque algunas estructuras políticas y sociales de los tiempos y tenemos grandes obras escritas con respecto a la propiedad privada y todas las cosas, dentro de lo jurídico podemos hablar de esos conceptos.
Dentro de lo celestial, nosotros tenemos un reconocimiento en que nosotros somos mayordomos, administradores. Hoy vamos a saber una concreta definición de mayordomo y también de mayordomía. ¿Qué es un mayordomo? Para que nosotros podamos entenderlo. O un administrador, o un supervisor, o un capataz, que como te cuento, son palabras en el idioma que son sinónimos, pero no en nuestro castellano. Tal vez tú dices un administrador y un supervisor y son mayordomos. Voy a definirlo para que podamos entenderlo. Amén. Mayordomo es la persona a que se le ha confiado toda la responsabilidad administrativa de una casa. Mayordomo es una persona que llegó a una casa. En el caso del pueblo hebreo, nació en casa, como Eliezer, el sirviente de Abraham, que estuvo siempre en la casa y que está recibiendo los bienes de su amo. En nosotros, nuestro amo es Dios. Y aunque suene un poquito displicente y hemos empezado a entender el concepto de criados ajenos, nosotros somos criados en el sentido de esclavos, en el sentido de siervos. Por peyorativo que le parezca a los hombres, nosotros somos siervos de Dios. La diferencia que nosotros tenemos con el mundo es que nosotros somos esclavos por amor y siervos por amor. Nadie nos está obligando a ser siervos de Dios y nadie nos está obligando a ser mayordomos de Dios y reconocerlo a Él como el único dueño. La esencia de la mayordomía celestial es que yo reconozca a Dios como el dueño de mi vida. A veces utilizamos expresiones como tú no te mandas sola, yo no me mando solo, y es totalmente cierto. Estamos bajo la obediencia de nuestro Dios. Decisiones impresionantes. Yo solía utilizar en los almacenes una frase con respecto a la gente que duraba ahí para escoger un pantalón, una falda, una camisa horas, y yo le decía, piénselo para casarse. Y era como una expresión que utilicé siempre. Pero en realidad, a nivel de mayordomía, no hay que pensarlo solo para casarse, hay que pensarlo para absolutamente todo. De hecho, papá va a utilizar en las dos parábolas que utiliza el Señor Jesucristo para enseñarnos qué es mayordomía, que la fidelidad, no importa si es harto o es poco, Él la requiere. Si la decisión es pequeña o la decisión es grande, si somos de Dios, vamos a poder tomar decisiones conforme a Él. Y ahora sí, para entrar en materia, me gustaría que podamos ir a las parábolas, donde se va a determinar que somos siervos de Jehová. Es Lucas capítulo 12, vamos a colocar allí una cintica, y es Lucas capítulo 16. Son dos parábolas que nos dicen lo mismo de manera diferente. Nos recrean qué es un mayordomo fiel y qué es un mayordomo infiel, y papá nos va a pedir que nosotros decidamos cuál queremos ser. Entonces, la persona que ejerce total cuidado, continuo, supervisión, guarda y administración, pero con una conciencia real, yo no soy el dueño, es el mayordomo. En cuanto al Señor, todos somos mayordomos, porque todo es de Él. Y es una conciencia que vamos a tener que entender. Para que lo miremos aquí en pantalla, no para que lo busques, 1 Corintios 4, 1 y 2, para quien toman apuntes, sí. Y dice la palabra del Señor en 1 Corintios 4, dice, téngannos los hombres por administradores, téngannos los hombres por servidores de Dios y por administradores de los misterios de Dios. Y dice, se requiere de los administradores que sean hallados fieles. La palabra que aparece en 1 Corintios es mayordomo. La palabra que aparece por administración es la misma que el griego se traduce por mayordomía, que es una palabra de donde sale la palabra castellana economía. El mayordomo en griego es eikonomos, y esa es la palabra de donde sale nuestra palabra economía. Entonces, cuando la gente decía voy a contratar un eikonomos, es la persona que va a administrar todas las cosas de mi casa, va a hacer la supervisión, va a tener toda la guarda de la alacena, los cuidados. No solamente eso, supervisaba a los otros, voy a utilizar la expresión muy cruda, criados, esclavos. Las casas tenían, es la razón por la que en la parábola del hijo pródigo, cuando el jovencito dice volveré a mi casa y le diré a mi papá que yo no soy digno de ser hijo suyo, que me trate como uno de sus criados, porque las casas muy grandes, y eso nos da a entender que el papá del hijo pródigo era muy rico, pues obvio el hijo de la casa, en el caso del que tenía 2 hijos,
eran pues los dueños y herederos, pero la casa tenía siervos, tenía criados y tenía esclavos. En ese momento, cuando él dijo, yo quiero lo más bajo, los esclavos pues ellos ya pertenecían a la casa y los siervos recibían un salario, los criados no. Entonces él dijo, yo no quiero que cuando esté en la casa de mi papá, porque mi papá es absolutamente justo, que a mí ni siquiera me dé un sueldo como él lo hace con los demás. Yo quiero que me trate como lo único que reciben era el techo y la comida. Y por eso él, cuando pensó en regresar, dijo, yo quiero solo techo y comida. Como sabes, muchas casas tenían mayordomos, pero hoy vamos a hablar de mayordomía celestial porque vamos a hablar de nosotros como mayordomos. Primera de Corintios lo traduce como administradores y dice que las personas nos tengan por siervos de Dios, como administradores de los recursos de Dios, pero que las personas sepan que somos administradores fieles. Entonces, los mayordomos tenemos que administrar lo que nos ha sido dado. Los mayordomos tenemos que supervisar a otras personas. Y los mayordomos tenemos, y creo que va a ser lo más claro que vas a tener que grabar en tu corazón en este día, que dar cuentas. Y absolutamente todos los que estamos aquí vamos a dar cuentas a Dios. Y es muy importante. Las dos parábolas dicen lo mismo, pero de manera diferente. Recuerda que las parábolas deben ser leídas todas para que tú puedas entender el contexto. Entonces vamos a recibir la primera parábola, que es Lucas capítulo 12, versículo 41. Quiero que lo leas conmigo. Tenemos que leerla porque va a dar todos los requisitos. Usted que quiere ser un buen administrador, usted que quiere decirle, Señor, ¿por qué estoy batallando con la deuda? Señor, ¿cuál es el problema de que mis recursos sean escasos? En realidad yo todavía no comprendo, Señor, por qué todavía me tienes pagando bancos. Entonces usted va a entender eso hoy. Y de eso se trata la mayordomía celestial, de que usted pueda entender que en Cristo hay abundancia, que en Cristo no hay deuda, que en Cristo los compromisos económicos son suplidos por Él y que cuando no hacemos las cosas a la manera de Dios, se nos presentan las otras circunstancias. Usted y yo nacimos para vivir en abundancia. Y papá dijo, amado, mi deseo es que tú seas prosperado y que tengas todas las cosas. Deseo que tengas salud y deseo que no te falte nada. Y deseo que vivas en sobreabundancia. Y yo voy a hacerme tan encargado de ti que voy a abrir las ventanas de los cielos para que a ti no te falte nada. Pero como han pasado estas cosas, que no hemos sido mayordomos fieles y han pasado lo que vamos a leer ahora. Ahora sí vamos a leerlo juntos y vamos a comenzar en el verso 42. Y dijo el Señor, recuerda que la parábola debe ser leída para que la podamos entender. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual el Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su razón? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga, le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Note, Dios dice en su palabra, en la persona de Jesús, que para que nosotros vayamos en aumento a la sobreabundancia y a la bendición, necesitamos ser mayordomos fieles. ¿Qué es un mayordomo fiel? Es una persona a la que se le ha confiado la administración completa de una casa y él, siendo siervo de Dios, hace bien la tarea que se le ha encomendado. Eso es un mayordomo fiel, que se le confió toda una casa para que le dé a las personas que están en su casa las cosas a su tiempo. Esto es impresionante para los hogares, para que un esposo le dé a todos los que están en casa lo que necesitan a su tiempo. Esto me maravilla. Creo que cada esposo debía estudiar muy bien qué tipo de mayordomo es, porque es necesario que vea qué es lo que dice Dios. Para quienes con la mayordomía celestial vamos a vencer la deuda, vencer los malos comportamientos administrativos, vencer la incapacidad de gestionar negocios importantes y todas esas cosas que las ha frenado nuestra mayordomía. Porque la única forma, es la razón por la que te preguntas, pero ¿por qué una persona gestiona eso y comenzó con un carrito de perros en la calle y hoy su cadena de hamburguesas es gigantesca? ¿Porque hizo un lavado de activos? No todos los negocios que han prosperado tienen un problema económico. La Biblia dice, y es clara, que Dios, a quien vea ser un mayordomo fiel, Él mismo lo va a poner sobre cosas mayores. Y quien le va a entregar a una persona mayores recursos
es Dios mismo. El verso 44 dice, si lo lees conmigo, en verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. También dice, y esto es muy importante, que es aquel siervo fiel que consagrado a la verdad se preparó. Dice el verso 47, aquel siervo que conociendo la voluntad del Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad. Entonces, note, en esta parábola la estructura del mensaje es quién es el mayordomo fiel y qué características tiene que tener. Jesús tiene una forma muy particular de enseñar y es el antagonismo. Es la forma de decir lo que no es una persona para que tú infieras, entiendas y te des cuenta qué es lo que se te está pidiendo. En nuestro acorde moderno uno lo dice terapia de choque, ¿cierto? Que uno entra a la habitación y que le dice al hijo, siga durmiendo, no tienda la cama, no haga el desayuno, tranquilo, ¿cierto? ¿Y qué tiene que entender el hijo? Párese rápido y vaya a tienda la cama y haga el desayuno. Eso es una de las formas de Jesús hablar, ¿no es cierto? Y a veces nosotros no somos tan pilos para inferirlo, ¿cierto? Y no lo inferimos y no lo entendemos y hacemos como el Señor está diciendo. Y el Señor está diciendo, relájese, tranquilo, si no se ha preparado, siga así, pero no se le dará lo que usted está esperando. Y entonces ahí es donde uno se preocupa. ¿Qué es lo que dice? Déjeme contextualizarle, porque jamás vas a poder entender un texto si tú no contextualizas. ¿Y qué es contextualizar? Es hacer el marco donde podemos entender qué estaba pasando en ese momento. Todos, absolutamente todos los textos y especialmente las parábolas deben ser entendidas como el primero que las escuchó y el primero que opinó. ¿Y qué está pasando? Todo el capítulo 12, y para quienes cuando hablamos de finanzas y de administración dice, ¡qué horror! En esas iglesias hablan de dinero. Quiero decirle que el 95% de los matrimonios que se han divorciado por dinero, por problemas económicos, porque no han logrado gestionar la administración, porque durante 30, 20 años no lograron ponerse de acuerdo en las finanzas, porque si en los hogares no hay poder del acuerdo en las finanzas, no habrá bendición. Y todas las personas hablan de los dineros en la iglesia. La persona que más habló de dineros, y si te quiero decir, el 90% del evangelio de Lucas es sanidad. Y dentro del 90% de todas las sanidades, en todas habla de finanzas. Y la persona que más habla de finanzas, como también es la que más habla del infierno y del enemigo y del plan del enemigo, es Jesucristo. Y Jesucristo viene todo el capítulo 12 hablando de los problemas de las finanzas. Un señor tenía unos graneros y se los quedó mirando y dijo, ¡y caramba! Soy un berriondo trabajador, conseguí estos graneros, mañana los mando tumbar y mando a hacer unos más grandes. Y el Señor le dijo, sí, esta noche vienen por tu vida, necio, ¿dónde va a quedar tu avaricia? Y viene trabajando ese tema de la avaricia y hace un paréntesis. Y en el paréntesis les dice a los 12 y a las personas que están presentes, mire, yo les recomiendo una cosa, que cuando el Señor venga, los encuentre velando. Y me encontré con una pista que no tenía en este texto, que comienza en la segunda vigilia, y me asusté, porque yo siempre le dije, Señor, todos hicimos la primera vigilia, que es de las 6 a las 9, pero acá comienza en la segunda vigilia. Y le dice el Señor Jesús a ellos, mire, les conviene una cosita, que cuando su Señor venga, los encuentre velando, sea la segunda vigilia de las 9 a las 12 de la noche, sea la tercera vigilia de las 12 a las 3 de la mañana, y sea la cuarta vigilia de las 3 de la mañana a las 6, que su Señor lo encuentre velando. Pedro se le acerca, siempre el chamboloco Pedro, y le dice, Pedro, venga, Señor, ¿usted nos está diciendo esto a nosotros los 12? ¿O esta información de que hay que velar en el sentido de vigilar y estar pilas cuidando lo que Dios nos entregó en administraciones para todos? Y el Señor no le dice sí es para todos, ni no es para todos, sino le dice la parábola. Cuando alguien le hace una pregunta, Jesús notarás que él nunca responde sí, eso es así, no, eso no es así. Jesús siempre responde con una parábola. ¿Qué espera? Que tú entiendas y que tú infieras cuál es la parte del mensaje que es para ti. ¿Qué espera el Señor? Que tú al decirle, tú eres hoy ese Pedro al que el Señor le está diciendo, decide tú si eres un mayordomo fiel o si no eres un mayordomo fiel. Si eres un mayordomo fiel, esta palabra es para ti y los cielos se abrirán y Dios te va a poner sobre grandes recursos.
Si no lo eres, vivirás ahí con la sopita toda embolatada todos los días y viendo a ver qué consigues para comer mañana. Tú decides. Pero Jesús dijo, yo no te voy a atar con esas palabras. Eso no lo decide el Señor Jesucristo, porque el deseo de Él es que seamos prosperados. Pero si no hacemos lo que toca hacer, pues Él no puede hacerlo. Entonces comienza a echarles la parábola. Y cuando le cuenta la palabra, ellos dicen, ¿de verdad, Señor, es para todos? Entonces, ¿todos somos mayordomos? Sí, todos somos mayordomos. Y lo primero que nos enseña la parábola es que todos somos mayordomos. ¿Qué también nos enseña la parábola y que es muy claro? Pero no todos somos mayordomos fieles. Y se requiere, recuerda lo que leímos en 1 Corintios, que el administrador sea, que haga lo que se le dé la gana con los recursos del amo. No, se requiere que el administrador sea hallado fiel. La pregunta que vamos a responder hoy es, ¿qué clase de mayordomo eres tú? Esa es la pregunta que vamos a responder hoy. Y vamos a decirle, Señor, bueno, ¿qué clase de mayordomo soy yo? He estado administrando mi casa, he estado administrando los recursos de mi hijo, he estado trabajando con mi esposo, los dos hemos construido, he estado trabajando en la empresa. ¿Qué clase de mayordomo soy? Muchos de los hogares. De hecho, quiero decirte algo que te va a esperanzar muchísimo, porque a nivel familiar, y somos seres sociales, la familia siempre va a juzgar y va a tratar de decir qué tipo de mayordomo tú eres. Y entonces, que no le compraste todavía la casa a la esposa, que no has comprado esto, que no has hecho esto, que no lograste esto. Pero tu mayordomía no va a ser medida por el Señor Jesucristo. De hecho, tu mayordomía no va a ser medida con la cantidad de recursos que tengas. El Señor no va a hacer un inventario, el carro, la casa, los edificios. Él es un buen mayordomo. No. Tu mayordomía va a ser medida de otra manera y vamos a verlo en la segunda parábola que vamos a leer ahora. Con una comprensión grande de la mayordomía en el capítulo 16. Y sé que no es fácil, no es la primera vez que hago 2 estudios de textos al mismo tiempo en un solo servicio, pero necesito que te quedes con las 2 parábolas, que las estudies. A mí me han volado los sentidos. En esta semana he estado taciturna trabajando y todo el tiempo mirando qué mayordoma soy yo. Porque realmente no solamente quiero prosperar y vivir en la abundancia y fuera de la deuda, sino quiero poder dar buenas cuentas en los cielos. Y para eso la segunda parábola dice lo siguiente, donde vamos a responder a quién conocimos en la parábola anterior, al mayordomo fiel. Ahora vamos a conocer al mayordomo infiel. Y dice, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo. Y bueno, las chicas que acá son contadoras, pilas, toda la vida vamos a tener que manejar estas 2 parábolas si queremos ayudar a las personas a que les vaya bien. Hoy que se paran y veo a Lucas tratando de decirle a todas las personas cómo hacer riquezas, de hecho en menos de 5 años y otra vez, no son negocios ilícitos, y utiliza toda la Biblia para enseñarle a las personas a prosperar. Digo yo, realmente si la gente que va a escucharlo a las conferencias, 10,000, 20,000 o 30,000 personas, y 100,000 virtualmente dijeran, él está leyendo la palabra, no sé, se irían todos. Pero ha tenido cuidado de decirle a las personas, los recursos vienen de Dios. Y yo quiero decirle, hermano, que si nosotros leemos el Evangelio de Lucas de cualquier manera y simplemente decimos, no, los recursos son secundarios, tenemos que tratar nuestra vida espiritual de otra manera, la Biblia dice que no. De hecho, el Señor va a decir aquí que el manejo de tus recursos es directamente proporcional al reino de los cielos. De hecho, llegando a Conciencia Maranata a decir, se te concederá la entrada al reino de los cielos de acuerdo como hayas manejado tus recursos o no se te concederá. Y entonces aquí todas las personas, ¿cómo así? ¿Que Dios me va a mirar a mí si hice platica o no? No. Lo que dice es que Dios te va a mirar cómo es tu corazón con respecto a los recursos. Y aquí es donde uno entra y dice, Dios mío, ayúdanos a todos. Y Él nos va a dar 3 conceptos que hoy sí yo necesito que manejes en tu corazón. Entonces, haciendo una comprensión como de la pasada, igual, Lucas viene hablando aquí desde el capítulo 15. ¿De qué se acusó al hijo pródigo?
de disipador de los bienes del taita, ¿cierto? De eso se le acusó. ¿De qué se está acusando al mayordomo infiel? De disipador de los bienes de su amo. Otra vez el Señor nos está diciendo, todos somos mayordomos. Los hijos son mayordomos, los padres son mayordomos, los esposos son mayordomos, toditos somos mayordomos. Y realmente muchas personas a veces están en su casa frustrados. Señor, pero yo te busco. Señor, pero yo ayuno, pero mi economía no ha cambiado. Yo tengo el mismo trabajo, el mismo salario y no he avanzado. Y hoy sí vas a tener que entender por qué no se ha avanzado en dichos recursos. Así que regreso al texto del capítulo 16 y entonces quiero trabajar un poquitico. La voy a leer porque una parábola no puede ser entendida sin ser leída. Quedamos en el verso 3. Dice, entonces el mayordomo dijo para sí. La traducción de dijo para sí es pensó, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo y mendigar me da vergüenza. Recuerda siempre que siglo I tiene una estructura diferente de economía. ¿Qué pasaba? Si una mujer perdía a su esposo o a sus hijos y no tenía en qué vivir, ella tenía que prostituirse o mendigar. Para los hombres era distinto. Y si se quedaban sin dónde trabajar, tenían que cavar, que es una traducción de trabajos forzados, es decir, vivir como esclavos por la comida nomás. Y el tipo dijo, no, yo ya estoy muy grande para eso. Imagínense, yo ya tengo más de 50 años y me voy a poner como esclavo solo por la comida, no puedo. Y mendigar me da vergüenza. Note que él está pensando para sí. Jesús está refiriendo una historia de una persona que le pidieron cuentas de su mayordomía, iba a dar malas cuentas y se puso a pensar. Y entonces ahora sí continúo con la historia. Llamando a cada uno de los deudores de su amo, le dijo a uno, ¿cuánto le debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después le dijo a otro, ¿cuánto le debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80, es que el trigo era más barato. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Quizás este es el texto más malentendido de toda la historia de la palabra de Dios. Creo que ha sido el texto que le ha roto la cabeza a todo el mundo, porque todo el mundo dice, ¿cómo así que el Señor dijo que el ladrón era una pilera? Y no se refiere a eso. Tenemos que ser claros en eso. Y hoy no puedo ocuparme mucho de eso y quisiera por ayudarte para que nos descontaminemos de eso. Pero quiero llegar al punto de lo que es la mayordomía celestial. Recapitulo hasta aquí para quienes nos acompañan y acaban de llegar a la audiencia. Estamos hablando de mayordomía celestial. Es un reconocimiento de que yo no soy el dueño de nada, de que el dueño es Dios y yo soy administrador. Que no puedo hacer con los recursos de papá lo que se me dé el gusto porque todo es de él. Y que tengo la obligación, note, la obligación de que si Dios me puso a mí como administrador de mi casa, a mi casa no le falte nada, le tengo que dar todo a su estricto tiempo, dice, a su estricto tiempo. Yo te puse, dice el amo, para que a cada uno le dé su ración a su tiempo, ni mañana, ni tarde, ni cuando yo pueda y quiera, sino a su tiempo. Y esto es una responsabilidad gigantesca, con la comprensión de que yo no soy el dueño y todo es de Dios y todo es prestado. Esta parábola me dice que hay 3 cosas que yo tengo que aprender y en las que tengo que trabajar y en las que tengo que construir mi vida económica. Mis finanzas van a ser construidas en el entendimiento. Para construir hay que deconstruir. Si encontramos el lotecito viejo y lleno de cosas, pues nos toca quitar la maleza, quitar todo, tumbar las paredes, volver a edificar, y eso es lo que vamos a hacer. Todos, absolutamente todos, como en el matrimonio. Cuando nos casamos, pues no nos dieron un cursito prematrimonial. A la mayoría que pertenecemos a las generaciones anteriores, nadie nos dijo, mire chicos, no lleven a su matrimonio esto, no lleven a su matrimonio deudas, porque pueden vivir de esa manera toda la vida. No lleven a su matrimonio las cosas de sus hogares. Como no se nos dijo, tampoco se nos dijo, lo que menos se nos dijo. De hecho, hay una película cristiana además buenísima del mismo protagonista de Dios no está muerto 1, que se llama La Luz. Y es precisamente eso. Él es llevado a ser pastor en unas circunstancias un poquito difícil y delante de la esposa le dice a un matrimonio, solo finanzas. Es consejería prematrimonial y le habla solo de finanzas y la esposa lo mira, usted no les va a hablar de nada más, usted no, y le quiere como pegar porque él es el pastor y no les está hablando de todas las demás cosas. Y entonces cuando salen, el Señor le dice a la esposa,
¿qué ha sido nuestro talón de Aquiles? ¿Qué ha sido nuestro problema? ¿Qué ha sido lo que no hemos podido superar? ¿Usted quiere que ellos pasen por lo mismo? Hablemosles de eso. Y si todavía se quieren casar y vuelven, pues les hablamos de lo otro. Entonces me gusta mucho porque él lo toma como en ese, que lo decidan hoy, porque lo van a decidir en una gran porción sus finanzas. Entonces vamos al capítulo 16 nuevamente, y el Señor nos da 3 conceptos que quiero manejar contigo. El primero, porque no voy a detenerme, no me estoy saltando del verso 9 al verso 11 deliberadamente, en el sentido de que es la explicación de la entrada al cielo. Me toma una conciencia maranata y le prometo que la próxima conciencia maranata, si es el plan y propósito de Dios, porque Él me ha venido diciendo el tema en la misma semana o previo en estudios, hablaremos de esto. Porque sí dice que es directamente proporcional tu manejo de finanzas a la entrada al cielo. ¿Y en qué es lo que alaba al mayordomo? Que hay gente que tiene tanta sagacidad para no perder relaciones, y que las relaciones que cuida son de la tierra, pero que si entendiera que si usted cuida sus relaciones en el cielo, tendrá una amplia y generosa entrada al reino de los cielos. Yo sé que no es fácil de comprender ahora, y que está un poquito difícil de comprender en cuanto el Señor dijo que increíble que los hijos de este mundo sean más sagaces que los hijos de la luz. Algunas traducciones como PDT, NTV y las demás traducen astucia. No, la astucia es una característica satánica. La sagacidad es una característica divina, y tenemos que entender eso. Ahora, ¿por qué el Señor alabó al malo? Porque estaba preocupado por su futuro. Y aunque el Señor dice y viene diciendo en capítulos anteriores de Lucas y de Mateo, no te afanes, y el verso anterior dice no te afanes, la preocupación no es por lo terrenal, no es que va a ser en mi vejez, yo cómo voy a pensionar, qué voy a hacer para comprar la casa, sino preocúpate y ocúpate en que se te dé entrada al reino de los cielos, y que lo que tengas que hacer para entrar al reino de los cielos tú lo hagas. Pero ahora sí regreso a mayordomía, porque hoy hablamos es de mayordomía celestial. No lo salto imperativamente por no dejártelo claro en el corazón, no me gusta dejar vacíos teológicos, pero tengo que continuar con respecto a la mayordomía celestial. Verso 10, que es nuestro tema de hoy. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. El que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Verso 11. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién te va a confiar lo verdadero? Y en el verso 12. Si en lo ajeno no fuiste fiel, ¿quién os dará lo que es vuestro? Entonces, déjeme decirle 2 cosas importantes con respecto a la mayordomía celestial. Algunas personas piensan que estamos siendo evaluados y que seremos calificados únicamente en la eternidad. Lo primero que tenemos que hacer es sacar eso de nuestro pensamiento. La Biblia dice que estamos siendo evaluados diariamente, hoy, ahora, cada minuto, cada segundo y cada hora, y que eso tendrá repercusiones en esta tierra y en el porvenir. Papá le dijo a Pedro cuando le preguntó, bueno, Señor, nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué nos darás? El Señor le dijo, en esta vida 100 veces más, y en el postrer la vida eterna. Note que siempre que se habla de recompensas y siempre que se habla de evaluaciones es en esta vida y en el postrer. Entonces, la segunda parábola, la primera nos dice quién es alguien fiel. Es alguien que conoce la casa, que cuida la casa, que sabe lo que le entregaron, que conoce la voluntad de su Señor, que sabe cómo le gustan las cosas a su Señor y las hace como su Señor quiere, y se preparó. Él, cuando su Señor venga, le va a entregar todo y le va a decir todo es tuyo. Eso es lo que dice el que es fiel. ¿Quién es el infiel? El que cuando le piden cuentas dice, ¿qué hago? Me vieron, ¿qué hago? Voy a hacer sagazmente y voy a malversar las cuentas. Entonces, ¿cómo nos aclara el Señor que se mide la mayordomía celestial? En 3 conceptos. Dígalos conmigo: lo poco, las riquezas injustas y lo ajeno. Contadora, apréndelo. Contadora, apréndelo. Administradores todos, apréndelo. ¿Cómo vas a saber cómo es una persona? ¿Y cómo vas a saber si tú eres un mayordomo fiel? Porque en este momento estamos preguntándome qué tipo de mayordomo soy. Hay 3 conceptos que nos van a decir a ti y a mí qué tipo de mayordomo somos. Y tenemos que guardarlo en nuestro corazón. El primero es lo poco, el segundo son las riquezas injustas
y lo tercero es lo ajeno. Como se hace, lo muy poco. Los otros evangelios dicen lo poco. Este evangelio dice lo muy poco. Y aunque está de manera diferente escrito en los evangelios y es en otros escritos que está, quiero definirlo. Entonces, con la comprensión de estos tres conceptos, lo que tú vas a hacer es definir qué mayordomo yo soy. Para quienes están solteros, bienaventurados, todo lo que se corrija antes del matrimonio es un regalazo de Dios. Son cosas que no se van a llevar al hogar. Para quienes estamos casados, la buenísima noticia es que nunca es tarde para ser un buen mayordomo. Y nunca es tarde para arreglar las cuentas. Déjeme decirle que ninguna de las cuentas económicas que se arreglen en la tierra van a ser para finanzas. Todo lo que se haga correcto en la economía en la tierra va a tener una repercusión. En Segunda de Pedro, capítulo 1 lo dice de esta manera: en que se te genere una generosa entrada al cielo o no se te permita entrar. Así que tienes que tener claro, porque la mayoría de las personas han separado los conceptos de las finanzas. Dios en los negocios, por favor, porque fue la palabra que utilizó el Señor Jesucristo. Y era un niño, tenía 12 años, estaba frente a su papá. Su papá y su mamá tenían razón. Él se les había desaparecido por 3 días. Y con todo descaro les dice: ¿y por qué me estaban buscando? Si su niño se va 3 días a los 12 años y le dice a usted por qué me está buscando, usted le da juguete. Solo que él era Jesús, ¿cierto? Pero usted le da juguete. Sin embargo, él dijo: ¿no sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Por qué utilizaría la palabra negocios? Porque quiere que entendamos que todas las áreas de nuestra vida deben ser administradas. Entonces, déjeme decirle la norma contable. Lo poco lleva a lo mucho. Las riquezas injustas sacan de lo verdadero, privan de lo verdadero, y lo ajeno te dará lo propio. ¿En qué sentido? Que si eres fiel en lo poco, Dios no tendrá ningún problema en darte lo mucho. Que si no hay en tu vida riquezas injustas, las que Dios te entregue son las verdaderas. Y si no hay en tu vida una malversación de lo ajeno, Dios te dará lo propio. Lo propio es directamente proporcional a cómo somos con lo ajeno. Si tomamos una casa en arriendo y cuidamos las llaves, cuidamos los grifos, cuidamos los pisos, cuidamos las paredes, prontamente tendremos casa propia. Si tomamos una casa en arriendo y la volvemos nada, nunca tendremos casa propia. Entonces tenemos que pensar en esas cosas. Y esos 3 conceptos, lo poco, las riquezas injustas y lo ajeno, son la evaluación diaria que tenemos. Cada vez que pensemos en lo poco. He escuchado millones de veces: yo no doy porque no tengo, pero Dios, cuando yo tenga, yo te voy a dar. Mentira. Jesús fue muy claro, y la norma que dice: si no eres fiel en lo poco, no lo serás en lo mucho. Dios ya lo sabe. Dios ya lo sabe, porque Dios dijo que está siendo evaluado en lo poco. Pero lo que Dios está haciendo con nosotros, y maravilloso para ustedes que están comenzando su vida, conyugal, maravilloso, porque tendrán la oportunidad de vivir sin deudas, tendrán la oportunidad de vivir sin problemas económicos y todas esas cosas que nosotros no sabíamos y como esposos tuvimos que caminar. Definición de lo muy poco, porque necesitamos entenderlo, ¿cierto? Son aquellas cosas que Dios nos permite administrar, pequeñas, para que aprendamos a confiar en Él y para que confiemos en trabajar. El Señor comenzó por darnos un trabajo, y si nosotros con ese trabajo que tenemos ahora somos fieles, agradecidos, si no vamos a trabajar como el chavo pateando piedras y diciendo qué pereza, ni para qué, no me pagan lo que es y me están explotando y me están sacando la leche y me están sacando el jugo, si no vamos a trabajar en esa actitud, Dios nos va a poner en recursos más grandes. ¿Qué es lo que pasa con lo poco? Que es la puerta de entrada a lo mucho. Y mientras lo poco no sea considerado bien, cuando las personas hablan en sus empresas, no, solo llegan chichiguas, puse un almacén, un chuzo, y uno piensa en esas expresiones. Si ese es el concepto que tú tienes de tu propia empresa, ¿cómo va a tener una generación de ir hacia una empresa verdadera? Ahora, tengo que detenerme en las riquezas injustas, porque ¿qué es lo que dice el Señor? Con respecto a lo poco, exige fidelidad. El Señor dice: el que sea fiel en lo poco,
Dios lo pondrá en lo mucho. O sea que si no es fiel en lo poco, si alguien aquí aún tiene poco, por años ha tenido poco y continúa teniendo poco, lo que le está diciendo su mayordomía celestial es que no ha sido fiel. Porque la norma dice, si eres fiel en lo poco, te doy lo mucho. Si no hemos recibido lo mucho, es porque de alguna manera no estamos siendo fieles en lo poco. No necesitamos, ¿cierto?, que venga un docto y un erudito, ¿cómo es que le decimos? Hay un concepto para las personas muy expertas en un vademecum de las finanzas, para que nos diga que eso no es cierto, que la verdad es otra cosa. No, si papá nos ha permitido lo poco. Ahora, ¿qué me encanta de Dios? Que comienza con lo poco. Nada suma nada, algo suma algo. Y Él parte desde lo poco para mirarnos, para saber cómo estamos. Y en esto me toca mucho cuando hablamos con personas que dicen, nosotros no tenemos recursos, yo estoy en casa, yo soy ama de casa, el que trabaja es mi esposo. Note que desde la mentalidad de yo no manejo recursos, y uno le dice, ¿quién cocina? Ah, yo. Tú manejas un mercado. ¿Quién compra la ropa de los hijos? Ah, yo. Entonces tú manejas unas finanzas. Si tú no eres bien con Dios es porque no quieres, no porque no puedas, porque simplemente porque le puedes decir al esposo que la chaqueta de Temu vale 70 y no puedes decir, y yo voy a ofrendar. Ahí es cuando uno ve que es infidelidad en lo poco, que no tiene que ver con no tener, que es infidelidad. Es que no hemos creado el concepto de que nosotros nos debemos al Señor. Y las personas se dicen, y la señora se dice, pero es que yo soy ama de casa, yo no tengo recursos. Y uno le dice, ¿de verdad? Pero mire, si usted encuentra recursos, y dígame a alguien acá que estoy mintiendo, que cuando no ha tenido para algo, la que le da es la que no tiene, que es la mamá. Y la que encuentra el billetico doblado que guardó hace años o hace meses en un rincón. Dígame usted que eso no ha sucedido en su casa. Y que el Señor, que es el que maneja recursos, no tiene, pero su mamá sí tiene. Es una cosa impresionante. Es una cosa, y los recursos son más grandes, pero exige fidelidad. Y la fidelidad, bueno, nosotros la hemos llevado muy al campo emocional, pero necesitamos entender que no es solamente romántica. No es fidelidad solamente sexual de no conocer a otra persona. La fidelidad es un concepto que cabe en todo. Hoy no quiero demorarme más porque no los voy a demorar. Quiero detenerme en las riquezas injustas. Las riquezas injustas es todo dinero mal versado y mal administrado. Esas son las riquezas injustas. No, y quiero decirle algo fuertísimo: en las riquezas injustas está la deuda. En las riquezas injustas está la ludopatía, porque es literalmente quemar el dinero. Y todo lo que yo haga con los recursos que me fueron entregados por Dios, en los que no medie la fidelidad en lo poco y la honestidad, son riquezas injustas. No importa cómo haya, no, pero es que yo no robé a nadie, no, es que yo no cogí el dinero de nadie. Cuando no se ofrece la administración que papá exige, son riquezas injustas. Y solamente pienso en esto, que es la traducción de la palabra riquezas es mamón. De hecho, como teólogos hemos entendido que mamón es un espíritu como Leviatán, y que mamón es un espíritu como Pitón, que es el nombre grande del demonio, el que rige esas áreas de la vida. Le contaba a los hermanos de Sogamoso que en este año, estudiando sobre las emociones, llevo una lista de 100 cosas que perturban. Sé que son millones, pero tengo 100. Las improntas, las semillas de discordia, la falta de perdón, los ciclos no cerrados. Bueno, y tengo 100 en un cuaderno, y en las finanzas es igual. En las finanzas la diferencia no es que entró a la empresa y cambió los recibos, declaró que los festivos existirían ahora de otra manera. No es solamente eso. No son los grandes males hechos a los estados y a la nación. Recuerde que hablamos de lo poco. Es la señora que el señor se duerme y no da para el diario y está borracho y le saca la billetera, y ella dice, si no le sacó hoy nos deja sin parar el arriendo. Se llama robo. Es la billetera de su esposo, es su marido, pero se sacó a escondidas. Y donde media lo pronto, lo rápido, lo agarre, que eso es suyo, ¿cierto? El niño que dice, me encontré un billete, ¿y dónde estaba? En la billetera de mi mamá. No se lo encontró. No se lo encontró. Y ese nene dice, pero soy niño. Le dije a mi mamá que iba a ir al internet. Le dije a mi mamá que era simplemente, pero en el internet se puso a jugar. También constituye robo, porque dijo que iba a hacer tareas. Ahora, si hubiera hecho tareas
y pagó 1 hora de internet. Creo que ya no se hace así porque hoy todo el mundo tiene internet en la casa, pero antiguamente era vaya y pague 1 hora de internet, y entonces 50 minutos hizo tareas y los últimos 10 minutos se puso a jugar. Eso es diferente, pero confesión pública, ¿cierto? Nos reímos todos porque lo contrario, jugó 59 minutos y el último minuto dijo que era lo que yo vine a hacer. Entonces realmente cuando pensamos en eso hay una malversación de fondos, ¿cierto? Pequeños, fondos pequeños, porque ¿cuánto valió 1 hora de internet? 1,000 pesos. Podemos decir, oye, y lo digo con gran pena, pero la mayoría de los hijos, si no todos, encontramos en los recursos de nuestros padres recursos propios. De hecho, uno ve la honestidad e integridad de los hijos cuando, papi, présteme 10,000 pesos que esta semana no tengo para el bus, y se lo devuelve. Y vemos la infidelidad en lo poco en todos, y me incluyo en esa lista de los que cuando el préstamo es de papá no lo devolvemos. Yo estoy en más listas, el préstamo es de esposo, no lo devuelvo. Estoy en más listas. Si es infidelidad en lo poco, tengo que decirlo, porque normalmente yo sí encuentro toda solución en la billetera de mi esposo, les digo con pena, toda solución. Y no saco a escondidas ni con pistola, pero saco. Y de verdad les digo que es una cosa fuerte, porque los señores son excelentes administradores, además les felicito, y logran llegar al fin de mes con un billetico escondido. Y no se trata de tomar o de algo malo, se trata de las imprevisiones que nosotras no medimos, pero los señores son muy dados a eso. Los señores son muy dados a no sabemos qué se pueda presentar, y nosotras no, porque nosotras somos de soluciones ya y después miramos. Recuerda, es nuestra oxitocina, lo estudiamos el Día de la Madre. Lo siguiente es lo ajeno. Perdóneme, lo poco exige fidelidad. Las riquezas injustas exigen no engaño. Por favor, iglesia, todo lo que implique el más mínimo engaño, cualquiera de los mínimos engaños, ya son riquezas injustas. No importa que es que yo le dije, que es que tocó, que es que me vi. En los almacenes nos pasaba mucho, ¿cierto? Expresiones como lo compré a eso, ¿cierto? Tú respondías, ay, nadie compra pan para vender pan. Y la gente te habla como, ¿por qué ganancias? Bueno, yo quiero decirte, en Duitama las cosas son costosas, pero las ganancias no son injustas. Y la gente tiene que pensar en eso, en una persona que está pagando 10 millones de arriendo. Porque a veces vas y te tomas ese tinto caro y ese pan caro. Ese señor tiene 4 empleados a salario mínimo, que constituye con todas las prebendas 3 millones, más los 12 millones de arriendo, más un administrador. O sea, no puede vender el tinto a 1,000 pesos, entre otras cosas porque el café también está caro. No son riquezas injustas, son riquezas injustas en la medida en que yo le digo a una persona, como pasa en los almacenes de ropa, te lo dejé a 50 porque es que yo lo compré en 50. Si así fuera, yo no se lo vendería. Pero usamos la expresión de la mentira porque queremos agarrar al cliente con respecto a las calidades. Ni hablar con el respecto a queda horrible, la señora parece un tamal mal embutido y tú le dices, ¡ay, se ve muy bien! Esas son riquezas injustas. Y son muchas cosas que pudiera pasarme el día diciéndote, pero no me alcanza el tiempo. Lo tercero que nos dice el Señor es lo ajeno. ¿Y qué es lo que pasa con lo ajeno? Dice, sí, ¿qué es lo ajeno? Sencillo, lo que no te pertenece a ti, ¿cierto? Lo que no te pertenece a ti. Hoy vamos por la vida, me encontré un celular en el auto. Es un iPhone 20. Dios mío, ¿qué hago? ¿Lo devuelves? Ahí es una flechita, ay, llamemos, se le quedó a alguien, ¿cierto? Pero es un iPhone 20, pero es ajeno, pero no es nuestro, pero esa persona lo puede estar pagando, pero esa personita puede haber sufrido mucho por ese caprichito que no, después hablaremos que no son buenos, que no bendicen los hogares y las familias. Entonces, en el caso nuestro, es más simple hablar de lo ajeno porque todo, absolutamente todo es de Dios. Pero estas 3 palabras que vamos a llevar hoy en nuestro corazón para que cambien nuestras finanzas, que son lo muy poco, las riquezas injustas y lo ajeno, son lo que van a cambiar nuestra vida y lo que vamos a determinar. En Colombia decimos lo ajeno se deja quieto y tratamos de hacerlo, yo creo que sí, pero realmente yo he visto, y con lo ajeno la única infidelidad no es robárselo. Yo he visto a la gente ser impropia con lo ajeno. Miremos los carros de las empresas, miremos los carros de la Policía Nacional, de los senadores. Usted ve esos conductores polichándolo y dice, ay, cuidado, ay, esto es del gobierno, acabémoslos.
Vaya usted y vea los patios donde están esos carros, cómo terminan, que les pasó la roya por encima. Y nosotros no pensamos que es, con respecto al Estado, es cuanto más es lo ajeno. Toda persona, y Dios guarde a los creyentes que no lo hacen, pero toda persona que entra al Estado, entra con el ¿cómo voy yo ahí? ¿Qué puedo sacar yo de esto? Porque el Estado es ajeno, no hay un sentido de propiedad, somos colombianos. Lo que le roben a los colombianos lo vamos a pagar todos en impuestos. Pero no tenemos ese sentido. Y en lo ajeno pudiera decirles cantidad de cosas, en la casa arrendada, en lo prestado. Ay, no se sabe quién es más bobo, el que lo prestó o el que lo devolvió. Y uno, ¿de verdad tú piensas eso? Y nos hemos vuelto indelicados. Devolvemos lo prestado hasta que nos lo piden 10 veces. Y ya nadie puede prestar nada porque no se lo regresan. Y se lo regresamos dañado. Y nos prestan la maquinita. Y no decimos cuánto le costó a él ese equipo de soldadura, cuánto le costó a él ese atornillador. Pero no pensamos en que es ajeno. Y el propio queremos cuidarlo muy bien. Y el propio queremos tenerle un cuidado infinito. Y al propio tenemos que decir. De hecho, usted a veces cuando alguien le está tratando mal y es de su casa, no es la esposa, cuídela que es la esposa, cuídelos que son los hijos, pero no tenemos que cuidar a todos. Entonces, en la entrega que damos a la corrección en lo que somos en lo poco, en lo que consideramos riquezas injustas, porque a nosotros nos vendió el diablo la idea de Robin Hood, ¿lo recuerda? Ay, es que él roba para darle a los pobres, él es bueno. No, el robo es malo. Y el Señor dijo que Satanás es padre de mentira, robo y destrucción. Recuérdelo siempre, el que vino a robar, matar y destruir fue el diablo. Así que necesitamos que le pidamos al Señor, ¿qué nos exige Dios? Y quiero llevarlo. ¿Cuál es la raíz del problema? Con lo que realmente quiero dejarte en el corazón. Se nos ha dado algo que no nos corresponde a nosotros, que somos administradores, supervisores, como su merced se quiera decir. Y la Biblia dice algo muy claro: ningún siervo puede servir a dos señores. Hace parte y es la conclusión de la segunda parábola, porque se amará al uno y se menospreciará al otro. ¿Y cuál es el problema de las personas? Déjeme darle un diagnóstico de por qué no podemos ser fieles en lo muy poco, por qué no podemos ser fieles en lo ajeno, por qué nos parecen normales las riquezas injustas. Porque hablamos un idioma incorrecto. La mayoría de las personas decimos, y lo mío, y con sentido de golpearse el pecho, yo quiero lo mío, ¿qué es lo que es para mí? Pero el papá que tenemos en los cielos dice que al que no sea fiel en lo ajeno, no se le dará lo que es suyo. Y es la razón por que muchas personas no tienen casa, es la razón por la que muchas personas no tienen lo que hasta hoy estamos esperando. Cuando hablemos de lo mío, pensemos en una cosa: todo es de Dios. Decía una pastora de Bogotá, todo es prestado. El declive de la mayordomía de las personas, lo que tumbó la mayordomía de todas las personas, es que nadie vive de luz a la eternidad. Todo el mundo está pensando en su carro, en su casa, en lo que ahorre para comprar mañana. Pero las riquezas injustas, ¿cómo decimos en Colombia? Lo que por agua viene, por agua se va. Y las riquezas injustas, cuando yo llegué a la casa de mi esposo, cuando él perdió a su señora madre, una señora muy linda y santa y de muchísima generosidad, me entregaron a mí todos los papeles para que revisara jurídicamente cómo estaba todo. Y entonces yo le pregunté a mi suegro, lindo él, precioso él: suegro, ¿y usted cómo hizo para, siendo un chino soltero, comprar 2 fincas y comprar una cantidad de cosas alarmantes? Entonces mi suegro me dijo una información que no tenía nadie, que no le había con su esposa, que no le habló, ni mi esposo le sabía. Y mi suegro me dijo: yo me gané la lotería. Yo le dije: ¿en serio, Leo? Ay, haberlo conocido antes. No, yo no le dije eso, mentiras. Le dije: ¿en serio, Leo? Déjeme decirle una cosita. Leo se ganó la lotería 2 veces. Esa lotería nos costó a mi esposo y a mí 35 años de alcoholismo, porque el enemigo no da sin cobrar. Y todo lo que él compró con la lotería lo gastó en alcohol. Es un ser humano maravilloso, es un Señor santo, es una bendición en toda la extensión de la palabra. Yo le amo profundamente. No puedo hacer acepción de personas. Llegué a amarle a más que a mi suegra, porque su forma de ser es muy linda. Y siempre está, es que todo lo que habla es chistosísimo.
no solamente tolimense, sino chistoso, agradabilísimo. Leo está peleando con uno sin que uno se dé cuenta. Es una cosa lindísima la forma en que se expresa. Y cuando yo pensé en eso dije, entendí ese día que había pasado con sus finanzas y con sus recursos, porque no eran riquezas justas. Jamás tú dices, pero es que el billete de lotería lo compraba uno con su dinero, con su trabajo. No voy a, y no me alcanza el tiempo para que discutamos ese tema. La conciencia humana te dice, no pasa nada. No pasa nada. Y eso es lo que te dice la conciencia. No pasa nada. Dios sabe que yo tenía una necesidad. Dios sabe que esto, Dios sabe que lo otro. Y con la conciencia humana hay que tener mucho cuidado. Tiene que ser enseñada por Jehová. Y quiero cerrar con esto. ¿Qué es esto acerca de tu mayordomía? Cuando comienza la parábola dice que el dueño le dijo, da cuentas de tu mayordomía. ¿Qué es esto que estás haciendo con mis recursos? Tú y yo vamos a dar cuentas. Y el declive de la mayordomía es que todo el mundo piensa que no va a dar cuentas. Y las personas no piensan que vamos a dar cuentas. Yo en muchos de ustedes, muchos, he aprendido hay unos hermanos de una estrictez que ellos quieren pagar con los centavos y si se fue hacia su lado y prefieren perder con tal de mantenerse estrictos y en santidad delante de Dios. Yo quisiera aprender más de ustedes en esa área. Pero lo maravilloso del texto es que hay un principio de responsabilidad proporcional. Dígalo conmigo, responsabilidad proporcional. Y es el gran principio de las dos parábolas que dice que a cada persona se le va a exigir conforme se le haya dado. Al que más se le dio, más se le exigirá. Entonces la responsabilidad es proporcional a lo que usted haya recibido. Y a mayor haber recibido de Dios, mayor responsabilidad. Al que más se le da, más se le demandará. Al que más se le ha confiado, más se le pedirá. Si se te entregó algo en administración, ten la plena certeza que tú vas a dar cuentas. Y cuando te casaste, se te entregó una persona en administración. Y tú tienes que dar cuenta de lo que estás construyendo en la vida de esa persona. Y cuando tuviste tus hijos, se te entregaron otras vidas en administración. Y tú vas a dar cuenta de lo que hiciste con ellos. Y cuando Dios te dio una casa, te la entregó en administración y tú vas a dar cuenta de lo que hiciste con ella. No dejemos que se caiga la techumbre. No dejemos que lo que Dios nos entregó. Cuando el niño va al colegio y el día que entra al colegio pierde la maleta, tú dices, no, hoy no. ¿Cierto que no? Y cuando los enseñamos, cuando Andrés David tenía 8 añitos, con la niña que nos ayudaba en la casa, rompió un pocillo y la niña lo iba a exhortar. Era muy linda la señora que nos colaboraba en la casa, era casi nana de él. Con las experiencias que tuvimos los 4 otros hijos con la nana de cada uno, que cada uno tuvo su nana particular, quisimos como una nueva experiencia con él de no nanas en nuestra vida. Entonces era casi nana. O sea, él la amaba mucho, pero nosotros habíamos tratado menos de compañerismo para que no se pegara tanto a ello. Y rompió un pocillo y la nana le exhortó, y cuando venía hacia él a exhortarle, él dijo, pues mi mamá lo compra. Y ese es el criterio de infidelidad. Y entonces yo le dije, no, mamá no lo compra y no puedes crecer pensando que lo que tú rompes lo va a pagar otro. No, señor, eso es un principio de infidelidad. Entonces vas y no te damos onces y lo vas a comprar tú. Y no era que no pudiéramos comprar, no es el valor de un pocillo, es lo que estamos generando en el corazón de una persona. Y como esposas, al administrar correctamente estamos generando algo en el corazón de un esposo. Pero también los esposos están generando y están construyendo un testimonio delante de nosotros. Están construyendo el testimonio del mayordomo fiel. Y dentro de la casa, nosotras vamos a ser parte de quienes te pidamos una rendición de cuentas. No es que la mujer sea más sabia en las finanzas porque tú ves que todo hombre que se casa bien casado prospera. Es inevitable. Y no es que estén las finanzas sobre la esposa, es que mejores son 2 que 1, tendrán mejor paga de su trabajo, está escrito. Está escrito. 2 personas lograrán lo que uno solo no puede lograr, la Biblia lo dice así. Y nosotras somos expertas en manejo de recursos para que tú puedas prosperar. Y cuando estamos pensando en cómo te ayudamos a ahorrar,
Estamos pensando en cómo se va a comprar la casa más prontamente, en cómo se van a adelantar cosas, no con el ánimo de desconfiar de tu sabiduría y de tu entendimiento, sino que papá nos ordenó que mejoráramos, mejores son dos. Entonces hoy quiero que te pongas de pie y en los últimos minutos que nos regala el Señor vamos a pensar en esas 3 palabras: lo muy poco, las riquezas injustas y lo ajeno. Si en lo muy poco nosotros hemos sido descuidados, vamos a ponernos delante de Dios y le vamos a decir con honestidad: Señor, no me has podido dar lo mucho. Vamos más serios. Señor, te he impedido que me des lo mucho porque no he sido fiel en lo poco. Si yo le estoy impidiendo a papá que me dé lo mucho, no lo voy a hacer más. Y si las riquezas injustas para mí han sido normalizadas, ay no, yo no pago impuestos por esta razón, los impuestos se los roban. No, ese no es nuestro problema. Ay, yo no hago esto o por lo otro. Cualquier cosa que hayamos normalizado, comprar lo robado, cualquier cosa que hayamos normalizado, que nosotros sepamos en nuestro ser que son riquezas injustas, puede destruir nuestra empresa, puede destruir nuestras finanzas, puede dejarnos sin trabajo. No normalicemos las riquezas injustas, amada iglesia. Y yo sé que esta es una introducción muy rápida y es apenas la introducción a mayordomía celestial, pero yo quiero que medites en lo ajeno. La Biblia dice: si manejas riquezas injustas, yo no te puedo confiar lo verdadero. Lo verdadero es lo que nos va a dar amplia y generosa entrada al reino de los cielos. Lo verdadero es que nos reciban en los cielos con los brazos abiertos. Note, no nos van a calificar el dinero, sino cómo fuimos en lo poco, cómo fuimos en lo ajeno, cómo cuidamos esa casa. ¿En tu casa harías eso? Esa es la pregunta que uno se hace. Ay, ¿en tu casa tú prendes una fogata en la sala? Sí, ¿en tu casa harías eso? ¿Juegas basquetbol en el comedor y le rompes los cuadros de la suegra? ¿En tu casa harías eso? Tenemos que pensar en eso. Nuestros niños a veces son más juiciosos en la casa ajena y a veces no, es la cama de mi tía, es la loza de mi abuelita, y a veces en la casa con lo de mi mamá no cuidan mucho, pero bueno, ya comenzaron un camino. Pero tú y yo, ¿cómo somos en lo ajeno? En el banco nos quedamos con el esfero y después, ¿dónde busco al Señor para devolverle el esfero? No hemos pensado que lo ajeno nos trae más problemas que lo que podamos pensar. Hemos escuchado Un Tiempo con la Palabra, con los pastores Luis y Viviana Cruz. Dios los bendiga.